Hola, muy buenas, encantado de estar con todos vosotros de nuevo en esta actividad de Historia de las Civilizaciones. En esta última actividad que vamos a tener de forma virtual a través de YouTube, espero poder volver a retomar las aulas presenciales y si os parece seguimos con estas lecturas de esa historia contada para escépticos de Slava Alan. Hoy, por añadir algo más de lo que estábamos comentando de la civilización y la cultura romana, el capítulo dedicado a Julio César. Julio César, aunque nacido en el seno de una antigua y prestigiosa familia senatorial, se inclinó políticamente por el Partido del Pueblo, opuesto al corrupto Senado y partidario de devolver cierto poder a la plebe. El joven César apostó fuerte. Primero se atrajo a los humildes con los consabidos espectáculos públicos, banquetes y dádivas, que lo dejaron endeudado y al borde de la ruina. Después hizo fortuna en Hispania, donde sofocó una rebelión de tribus indígenas. En Roma se disputaba la arena política. Pompeyo, famoso general, y Craso, millonario y líder del Partido del Pueblo. Nota a pie de página. Este Craso, llamado el Rico, Crasus Dines, era un tiburón de las finanzas, ingenioso y exento de escrúpulos, que se había adueñado de la gran parte de los bienes raíces de Roma, pero sabía ganarse a la gente con préstamos y regalos y el pueblo lo apoyaba. Uno de sus negocios consistía en un cuerpo de bomberos privado. Cuando estallaba un incendio en la ciudad, compraba a bajo precio los inmuebles amenazados y luego enviaba a sus hombres a sofocarlo. César lo reconcilió y formó con ellos una coalición electoral o triunvirato. Sumando la fuerza de sus aliados a la de sus muchos partidarios, César fue elegido cónsul para el año -59. Pero como los cónsules eran dos, teóricamente se veía obligado a compartir el poder con un compañero de ideología conservadora. En la práctica consiguió desplazarlo para gobernar de manera casi personal, después de anular a sus otros adversarios políticos de importancia, Cicerón, el famoso orador, y Catón. Cuando expiró su periodo consular, César marchó a las Galias en busca de gloria militar, con la que cimentar su prestigio político. Consiguió plenamente sus objetivos, sometió a las tribus rebeldes de aquella rica provincia y conquistó para Roma nuevos y extensos territorios. Estos fulgurantes éxitos despertaron la envidia de Pompeyo y Craso, y el recelo de la aristocracia senatorial, que veía peligrar sus privilegios, si César impulsaba los anhelos democratizadores del Partido del Pueblo. Craso, deseoso por su parte de emular las victorias de César, emprendió una campaña de conquista en Oriente, pero fue derrotado y muerto por los partos. Nota a pie de página. Se cuenta que el rey de los partos, cuando le presentaron el cadáver de Craso, le hizo verter en la boca oro derretido, al tiempo que le decía: ¿no es esto lo que venías buscando desde siempre? Anda, hártate ahora. Desaparecido Craso, el enfrentamiento entre Pompeyo y César era inevitable. El Senado ganó a Pompeyo para su causa y lo nombró dictador. César regresó de las Galias al frente de sus tropas. La frontera del territorio senatorial era el riachuelo Rubicón. Cruzarlo con tropas y sin la autorización del Senado constituía rebelión armada. César lo atravesó al tiempo que pronunciaba aquella famosa frase: alia jacta est, la suerte está echada. Nota a pie de página. A estos acontecimientos hemos asistido en la apreciable serie histórica Roma, de 2005, más verosímil que exacta y bastante distante de la edulcorada Holy Rome, la Roma de Hollywood, a la que nos tiene acostumbrados el Peplum. Desde luego es una serie muy recomendada por el asesoramiento que ha tenido por muchos historiadores. La guerra civil había comenzado. César venció a Pompeyo y a los senadores. Pompeyo se refugió en Egipto, país satélite de Roma, donde contaba con la protección de la Casa Real. Pero el maquiavélico primer ministro egipcio, Potino, pensó que sería mejor congraciarse con el victorioso César. Después de recibir a Pompeyo con halagos, lo hizo asesinar. César, menos cruel que aquellos orientales, lamentó sinceramente la muerte de su adversario, al que a pesar de todo admiraba por sus glorias pasadas.
Y en este punto de nuestro relato aparece otro fascinante personaje, Cleopatra. Sí, la Cleopatra famosa que encarnó en el cine Liz Taylor. El rey de Egipto era, a la sazón, Ptolomeo XIII, un jovenzuelo de 13 años de edad que estaba enemistado con su hermana Cleopatra. La muchacha, que se sabía irresistible, y más para un romano cincuentón, burló los controles fraternos haciéndose llevar a la alcoba de César dentro de una rica alfombra. Cautivado por la belleza y la osadía de la muchacha, quizá también algo encalabrinado porque era muy doñador, César destronó a Ptolomeo XIII y entregó el trono de Egipto a su amante. Pacificado Oriente, César regresó a Roma, donde su fiel lugarteniente Marco Antonio había cuidado de sus intereses durante su ausencia. La ascensión del victorioso general era ya imparable. Contando con la fuerza del ejército, con la simpatía del pueblo y con la creciente debilidad y desprestigio del Senado, acaparó los resortes del poder, se hizo nombrar dictador vitalicio, jefe supremo del ejército, sumo sacerdote e incluso tribuno vitalicio, cargo que además sacralizaba su persona. Dueño de Roma, César acometió reformas políticas encaminadas a beneficiar a la mayoría en detrimento de la clase privilegiada. Aumentó a 900 el número de los senadores, incluyendo a muchos partidarios suyos, algunos de ellos incluso procedentes de provincias. Reformó el sistema fiscal para aliviar la abusiva presión impositiva en las provincias. Destituyó a gobernadores abusones, extendió la ciudadanía romana a la Galia y a ciertas ciudades de Hispania. Reformó la seguridad social, la amnona, el trigo de los pobres. Fundó ciudades provinciales, reformó los calendarios, nota a pie de página. El primer calendario romano se basa en el año agrícola y no contaba el invierno, en el que la tierra estaba muerta. El año tenía 10 meses que sumaban 305 días. Marzo, consagrado a Marte, dios de la guerra. Abril, aprilis, por la floración vegetal. Aperire, es abrir. Maius, mayo, por la pleya de Maya. Junios, junio, por la diosa Juno, esposa de Júpiter. Los 6 meses restantes carecían de denominación y se designaban por el ordinal, correspondiente a quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Más adelante se añadieron 2 meses para el invierno. Januarius, enero, por Jano, el dios de los 2 rostros, y Februarius, febrero, por los ritos de purificación, Februalia. Después de la muerte de Julio César se decidió honrar su memoria dando su nombre a un mes, el Quintilis, que se llamó desde entonces Julius, Julio. Y por la misma razón, Sextilis se llamó Augustus, agosto, en memoria de Augusto. Al sucesor de Augusto, Tiberio, le propusieron denominar septiembre con su nombre, pero él rechazó la idea. ¿Qué haréis cuando se acaben los meses y siga habiendo emperadores? Apadrinó a Julio César también ambiciosos proyectos de obras públicas y puso en fin los cimientos del imperio que había de sucederle. En toda esta acertada gestión solo cometió un error grave. Ya dictador vitalicio, concibió la idea de reinstaurar la monarquía en una dinastía que él mismo encabezaría. Mal asunto. El pueblo romano era refractario a la monarquía. La historia oficial había enseñado durante generaciones que la grandeza de la ciudad se debía a su régimen republicano, tan superior moralmente a las podridas monarquías de los pueblos sojuzgados por Roma. César había minado el poder del Senado, reduciéndolo a un papel meramente consultivo, y se había atraído a la clase ecuestre y a parte de los nobilitas, pero la aristocracia senatorial era aún poderosa y lo asesinó en el año -44. Notas a pie de páginas. La dinastía era de origen divino, puesto que la familia, la gens Iulia, era descendiente de Eneas y de Venus, idea que plasma Virgilio en la Égloga IV y en la Eneida. Las pretensiones monárquicas de César eran evidentes. Se hacía escoltar por 72 líctores y vestía manto y zapatos rojos, como los antiguos monarcas y los actuales papas. César, al descubrir a su hijo adoptivo Bruto entre los conjurados, murmuró: «Tu quoque, fili mi», tú también, hijo mío, y no opuso resistencia. Se cubrió la cabeza con la toga para evitar que vieran sus muecas de dolor y se dejó apuñalar. Escribo estas líneas el mismo día en que han asesinado a Gaddafi, refugiado en una alcantarilla y suplicando clemencia a sus captores.
Qué lejos el tiranuelo Livio de la dignitas romana al enfrentarse con la muerte. Desaparecido César, 3 hombres se disputaron su herencia política: su lugarteniente Marco Antonio, el general Lépido y el joven Octavio, ahijado de César, que se hacía llamar César Octavio. Antes de decidir a quién correspondería la herencia, los 3 pretendientes se unieron, el segundo triunvirato, para derrotar a las tropas senatoriales. Cuando lo lograron, se ocuparon de ellos mismos. Un duelo a 3 bandas, como en el emocionante final de El bueno, el feo y el malo. Primer movimiento: Octavio y Marco Antonio se aliaron para anular a Lépido y repartirse el poder. Para sellar la alianza, Marco Antonio se casó con la hermana de Octavio. Desbancado Lépido, quedaban los otros 2, pero el mundo parecía demasiado pequeño para contenerlos. La historia de la rivalidad de César y Pompeyo se reprodujo fatalmente entre Octavio y Marco Antonio. Nuevamente entra en escena la bella Cleopatra, que ya se adentraba en una apetecible madurez. Marco Antonio, que había marchado a Oriente para reorganizar aquellas provincias, se prendó de ella y repudió a su esposa, Octavia, la hermana de su poderoso socio. Era todo lo que Octavio necesitaba para declararle la guerra. Derrotados, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, ella haciéndose morder por un áspid. El Senado, reducido ya a un mero coro de comparsas, concedió a Octavio el título de Augusto. Bueno, pues de nuevo reiterar esa idea de haber estado encantado con todos vosotros en esta actividad, aunque sea de esta forma virtual. Cuidaros mucho, muchísima salud y disfrutar lo que podáis del verano. Adiós.